Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Dios nos ha guiado a que este 2019 sea año de la restauración. Y muy particularmente este mes de junio nos guía a aprender los principios para restaurar en nosotros, sus hijos, la imagen y el carácter de su Hijo Jesús. Por eso el tema de este mes, el nombre de la serie de este mes, tiene como nombre Como el Maestro, siendo como el Maestro. ¿Sabes? Se puede derivar de la propia palabra que lo primero que Dios pensó cuando planeó la creación del hombre y de la mujer fue hacerlos a su imagen y semejanza. Porque entre otras cosas es lo que hacemos los padres con nuestros hijos, porque los amamos. ¡Ay, se parece a mí! Ahora que mi nieta está en una gira misionera con sus padres en los Estados Unidos, miramos las fotos y decimos cómo se parece a la abuela Pilar. Pero cuando estaba aquí, decíamos cómo se parece a la abuela Cindy, o sea, la abuela que tiene allá en los Estados Unidos. Porque intrínsecamente en nuestro corazón sentimos el deseo de que se parezca a nosotros. ¿Por qué? Porque los amamos a nuestros hijos. Y eso pasó con Dios. Dios quiso que nosotros nos pareciéramos a Él. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Pero no sé si tú eres consciente de que Dios no es material. Dios no tiene un cuerpo físico. Por lo tanto, es imposible decir cómo se parece a Dios. Por lo menos físicamente es imposible, ¿verdad? Pero lo que sí es posible es que la gente te mire y diga, tiene algo. Esa persona tiene algo. No sé qué, pero tiene algo que me atrae. ¿Sabes qué? Es que se parece a Jesús. Amén. Y el motivo y el propósito de este mensaje es que tú conozcas esos principios que pueden hacerte parecer más a Jesús. Amén. Dios creó el hombre y la mujer y esa imagen fue dañada en el hombre por el pecado. La imagen de Dios en tu vida y en mi vida tiene dos características. Normalmente en psicología se habla de que somos tripartitas, ¿no? Mente, cuerpo y mente relacionado con el alma, ¿sí? Cuerpo y espíritu. Y ya dijimos que no te puedes parecer a Dios en su cuerpo porque Dios no tiene un cuerpo. Pero sí, Dios te creó a su imagen en su espíritu y en su carácter, en su alma, en sus emociones. Dios te creó de esa manera y me creó a mí de esa manera. Y el hombre con el pecado dañó esa imagen. Y entonces Dios tomó la iniciativa porque el hombre no podía tomar la iniciativa. El hombre no tenía manera de restaurar la imagen espiritual de Dios y la imagen emocional de Dios en su propia vida. El hombre no tenía la capacidad para hacer eso. Y Dios toma la iniciativa y entonces Dios establece el plan de salvación. Y Dios elabora un plan de salvación. Y ese plan de salvación incluye esos dos aspectos. Restaurar la imagen espiritual de Él en el hombre y restaurar la imagen emocional de Él en el hombre, el carácter de Él en el hombre. Ese plan no podía hacerlo Dios sino a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y Dios se encarna en Jesús. Y Jesús se hizo hombre y fue muerto en una cruz, sacrificado y resucitado después del tercer día para que tú y yo fuéramos restaurados en nuestra imagen espiritual y en nuestra imagen emocional. Ahora, la imagen espiritual, la salvación, es dada solamente por aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero la imagen emocional
El carácter de Cristo es algo que va a trasegar toda nuestra existencia para ser no iguales espiritualmente, pero sí emocionalmente a Jesús. Necesitamos caminar toda nuestra vida, el carácter. Pero ¿de qué sirve una lucha, una meta, un trasegar, un caminar si no hay una meta? Aunque no la alcancemos, pero por lo menos está allá. Por lo menos sabes que la vas a alcanzar. Por lo menos no sabes que no vas a estar como el hámster que está metido dentro de esas canastillas que dan ruedas y rueda y rueda y rueda y rueda y no llega a ninguna parte, porque está dando vueltas sobre el mismo sitio. Tú sí estás en un camino, en el camino, la verdad y la vida, y algún día vas a llegar a ese lugar que es Cristo Jesús. Amén. Así que si tú y yo permanecemos en Cristo, Él a través de su ejemplo, en su palabra, restaurará en nosotros la imagen emocional, el carácter de Jesús. Eso es lo que nos dice la Escritura el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Imiten a Dios en todo, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo ¿qué? El ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Estas palabras fueron reveladas al apóstol Pablo por el Espíritu Santo para que las escribiera a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, hace cerca de 2000 años, un poco más. Pero también para hablarnos a nosotros. Oremos para que Dios cumpla su palabra, su propósito redentor y restaurador a través de su palabra en nuestras vidas. Inclina tu rostro por un momento y juntos digámosle al Señor: Dios Padre, estamos aquí en tu casa. Tu Espíritu está aquí. La presencia de tu precioso Hijo Jesús nos acompaña, porque dijo que nunca nos abandonaría, Señor. Ahora, Señor, tu palabra va a ser predicada, tu palabra va a ser meditada. Te pido en el nombre de Jesús que esa palabra haga la obra para la cual la enviaste y cumpla el propósito redentor, pero también el propósito restaurador, Señor. Toca mi vida, mis pensamientos, mi carácter. Y haz, bendito Dios, que yo sea a la imagen de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice en adelante: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya en ustedes ninguna inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Amén. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Piensa en lo que viene. Averigüen bien lo que agrada a Dios. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Mira al que está a tu lado y dile: averigua lo que agrada al Señor. Esto es supremamente importante dentro de nuestro mensaje y está colocado en el centro de nuestro texto. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso. Quisiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate, iglesia. Despierta, iglesia que duermes. Levántate de los muertos
y Cristo te dará su luz. Cristo te alumbrará. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias al Señor por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué resaltar? Averigüen lo que agrada al Señor. Porque en esencia, el propósito de la vida cristiana es agradar a Dios. Amén. Ese es el propósito de la vida cristiana. Tú dirás, pero es que la vida cristiana es ir a la iglesia, es cantar en la iglesia, es servir en un ministerio, es servir a los demás. Sí, todo eso es válido, pero se reúne todo en una sola. Es que agradar al Señor. Por eso es que la misión de nuestra iglesia tiene como prefacio, tiene al comienzo introductorio, nuestra misión es que adorar a Jesucristo. Esa es nuestra misión, adorar a Jesucristo. Por ahí comenzamos. Puede que hagamos otras cientos de cosas, pero todo tiene como propósito adorar, agradar a nuestro Señor. Amén. Este fue el propósito de Jesús cuando vino a la tierra. Estaba involucrado dentro del plan de salvación, pero su propósito era agradar a Dios Padre. Y por eso dice en Efesios, allí en el versículo 2, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Será que lo que haces, lo que hablas, lo que actúas, lo que piensas es un aroma de olor fragante a Dios? Piensa por eso antes de finalizar nuestro mensaje de hoy. Así que conforme a la instrucción del apóstol Pablo, quiero que tratemos de descubrir en esta pequeña porción de la escritura que leímos el día de hoy, algunos aspectos, no todos, hay muchos más, y no terminaríamos en meses enteros de descubrirlo, algunos aspectos del carácter de Cristo que marcarán tu carácter y el mío. Y quiero comenzar con el primero de ellos. Agrado a Dios cuando imito a Jesús, mi maestro, en mis sentimientos, en mis emociones. Y comienza hablando de emociones. Dice en el versículo 2, vivan una vida llena de amor. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que usted y yo vivamos. Una vida llena de ¿qué? Del más hermoso y el más trascendental de los sentimientos, el amor. Amén. Pero él comienza también hablando de algunas otras cosas. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza, ninguna avaricia entre ustedes, ninguno de esos sentimientos, ninguna de esas emociones, porque tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo enfatiza en esta primera parte las emociones y sentimientos? Porque la misma escritura nos enseña que el corazón es ¿qué? Engañoso. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Por eso es que cuando algunas personas a veces llegan aquí a nuestra iglesia, yo le hago la pregunta, ¿por qué te quieres quedar en la iglesia? Dice, porque me gusta. Ah, sí. ¿Y qué te gusta? Pues me gusta cómo me recibieron a la entrada, por ejemplo. Me dieron un abrazo y yo sentí algo especial. Me gusta la alabanza, o me gusta la predicación, o me gusta el orden que ustedes tienen. Y yo a veces le hago la pregunta a la persona y le digo, ¿y si no hubiera nada de eso? ¿Te quedarías en la iglesia? Me dice no. ¿Y si Dios te dijera que sí? Que te quedaras, aunque no te gustara la facha del pastor, ¿te quedarías? Porque no se trata de lo que a mí me guste, porque mi corazón es que engañoso, sino lo que Dios
quiere, lo que el Espíritu Santo quiere. Por eso es que si estás aquí, amado hermano, y no estás en la voluntad de Dios, hay una iglesia te esperándote en otro lugar. Amén. Porque debe ser el Espíritu Santo el que te dice, quédate en este lugar. Amén. Sabes que el sentimiento de lascivia, de pecado sexual, está de moda en el siglo XX y en el siglo XXI. Algunos filósofos llamaron al siglo XX el siglo del sexo, y creo que en cierta manera no se equivocaron. Bombardearon nuestras mentes y nuestros corazones con televisión de sexo y de drogas. Padres que dejan a sus niños pegados a la televisión y a las canciones modernas como el reggaetón sin control, que enseña solo fornicación, adulterio y lascivia en la forma de vestir y de bailar de hombres y de mujeres jóvenes. ¿Sí lo has visto? Recuerdo una historia de un jovencito, de un niño, hace muchos años, que el papá le prohibió que viera los Power Rangers. ¿Quiénes conocieron los Power Rangers? Y entonces se encontró un día al peladito viendo los Power Rangers, y el peladito se quedó así todo asustado y le dice: ¿qué estás viendo? Power Rangers cristianos, papá. Porque sabes que hoy día hay muchos que llaman a lo que es lo que no es. Y dicen que hay reggaetón cristiano, lambada cristiana, champeta cristiana. ¡Aló! Pero si preguntaras al Espíritu Santo, lo más seguro es que te diera una bofetada. Por eso es que Pablo dice en el versículo 6: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que esa gente hace, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora ustedes, la novia de Cristo, tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. No se dejen engañar. ¿Sabes? Estaba revisando nuestra biblioteca de libros, que no tenemos la biblioteca de libros, pero no el mueble de la biblioteca, y estamos buscando cómo organizarlos. Y esta semana me encontré ayudando a una de las hermanas de la iglesia a organizar el desorden de los libros. Y me encontré con un libro. Ella me decía: ¿qué hago con este libro? ¿Lo boto, lo regalo o lo guardo? Entonces yo le iba diciendo: este bótalo, este regálalo, y este guardémoslo para la biblioteca. Y me encontré con uno de los más o menos 80% de los libros de la biblioteca de la iglesia son propiedad del pastor, eran propiedad del pastor. Y me encontré con un libro de un hombre que consideré por muchos años y considero aún como el más grande profeta que tuvo la iglesia cristiana durante el siglo XX. Un hombre que tocó mi vida por sus acciones. Su nombre, David Wilkerson. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Alguien ha oído hablar de La Cruz y el Puñal, de Nicky Cruz? Para tu información, David Wilkerson escribió en el año de 1971 un librito llamado La Visión. Es pequeño, se llama así, La Visión. Tiene escasamente unas 50 hojas de pronto, y muy pequeño. Y entre las cosas que encontré cuando abrí el libro, me encontré con esta. Decía, más o menos, porque no lo tengo textualmente, decía: el homosexualismo y la depravación sexual tienen hoy dos barreras que lo detienen. Año 1971. La desaprobación de la sociedad y el rechazo al pecado por parte de la iglesia. Son las dos cosas que detienen al homosexualismo y a la depravación sexual. Pero veo, o sea, profetizaba, pero veo el día en que los homosexuales saldrán a las calles. 1971, hace 40 años.
Veo el día en que los homosexuales saldrán a las calles y públicamente exhibirán su homosexualidad, y serán aprobados por la sociedad, y saldrán en la televisión y serán enaltecidos por su libre desarrollo de la personalidad. O sea, la primera barrera, que es la barrera social, será derribada. Pero dice, eso no ocurrirá hasta que la propia iglesia, o sea, si la iglesia un día deja de condenar el pecado, no al pecador, sino al pecado, entonces eso sucederá. Y hoy está sucediendo, porque en muchas de nuestras iglesias no se condena el pecado, se enseña sobre prosperidad económica, sobre cómo tener éxito empresarial, cómo tener éxito en la vida económica, cómo tener éxito en el poder y en la fama, pero no sobre el pecado y el arrepentimiento que Dios nos demanda. Así que no te dejes engañar. Amén. Eso dice la Escritura. No te dejes engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Por eso es que Pablo invita a la iglesia que despierte. Por eso es que Pablo invita a la iglesia que sea luz en medio de la oscuridad. Dice el versículo 14, porque la luz hace que todo sea visible. Y por eso es que la luz, por eso es que dice, rememorando a Isaías, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, iglesia, y Cristo te alumbrará. Amén. Ahora, desde el capítulo 4, recuerda lo que siempre te he querido enseñar, que la Biblia no fue escrita por capítulos y por versículos, y que nadie escribe una carta diciendo fulanita de tal, mi amor, mi vida, capítulo 1, versículo 1. Nadie escribe una carta así. Estas son cartas. Entonces uno tiene que tenerlas contextualmente en toda la carta. Y desde el capítulo 4 y realmente incluso desde el 3, Pablo viene hablando sobre el ser como Cristo, sobre alcanzar el conocimiento de Cristo, de quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 17, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Ojo, es peor un cristiano con el corazón endurecido hacia Dios que un ateo con el corazón endurecido hacia Dios, porque el cristiano ya conoció de Dios y ahora tiene una costra en su corazón, mientras que el ateo todavía no tiene la costra, tiene oscuridad hasta que venga la luz. Y se lo dice un ex ateo. Amén. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, desvístanse, renuncien a su vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, como el Maestro, quien es verdaderamente justo y santo. Cambien. Señor, vengo a pedirte que mi esposa cambie. No, cambia tú. Esa era mi oración al comienzo de mi vida cristiana. Señor, cámbiala, Señor. Mírala, Señor, como eso. Cámbiala, Señor. Y un día mirando hacia el cielo estaba yo orando eso cuando Dios me dijo: no, cambia tú. De ella me encargo yo. Cambia tú. Tu testimonio la cambiará a ella.
Y por eso es que Pablo allí en el capítulo 4, en el versículo 24 dice: pónganse la nueva naturaleza, creados para ser a la semejanza de Dios. Y añade en el 26: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿El enojo da lugar al qué? Al diablo. ¿Jesús se enojó? Sí, claro, varias veces. La Biblia habla de que Jesús se enojó varias veces, ¿sí? Con los discípulos, se enojó con los que vendían como un mercader en el templo. Era ira santa. A veces es importante tener ira santa, como la que tuvo el pastor Héctor Jiménez antier. Yo tuve ira santa antier, cuando escuché a la magistrada esa que le estaban preguntando después de que aprobaron que según la libre expresión de la personalidad, los marihuaneros podían meter droga y los cocaleros podían meter coca en los parques públicos, no importa si había un niño al lado. Porque hasta le quisieron adornarlo, cuando le hicieron la pregunta: ¿y qué de los niños? No, los alcaldes tienen la potestad. Vaya potestad. Apenas metan a alguien a la cárcel por fumar coca o le pongan una multa por fumar coca, sale el primero que le pone la tutela y meten a la cárcel al alcalde. Y entonces en ese momento yo sentí, ¿sabe qué? Ira santa. No repito lo que dije en ese momento, no fue una grosería, ¿no? Pero sí fue un insulto. Pero no se refiere a esa ira, Pablo. Se refiere al enojo que vive usted y yo de manera cotidiana en nuestro hogar. A ese enojo que tenemos entre mi esposa y yo, entre mis hijos y yo, entre mis hermanos y yo. A ese enojo es al que se refiere Pablo. Dice: puedes enojarte, pero no peques. No peques. ¿Cuál es el motivo de tu enojo? ¿Cuál es el motivo de tu ira? ¿Cómo reaccionas con el que está frente a ti? ¿Qué le deseas al otro? ¿Sabes qué es lo que normalmente deseamos? Ganar la discusión. Porque yo tengo la razón. No, que es que Dios dice: no, deja a Dios a un lado, saca a Dios de esto. Yo tengo la razón. ¿Aló? Y entonces me hace acordar, yo nunca practico esto con mi esposa, excepto que haya mucho calor. Cuando peleo, yo no hago esto. Ella para allá, yo para acá. Porque ¿sabes quién es el que se acuesta en la mitad? Dice el versículo 27: no permitan que el sol se ponga entre ustedes mientras están enojados, porque el enojo le da lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Quién se acuesta en la mitad? Así que mujeres ya saben lo que tienen que hacer. Entre más peleen, más se arrunchan. ¿Aló? Si merecen un aplauso las mujeres que van a hacer eso. El antídoto: amar como Jesús. Así de sencillo, amar como Jesús. Dice en el versículo 14 del capítulo 4: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles como las de la Corte Constitucional de nuestro país. Dentro de algunos pocos años, ténganlo por seguro. ¿Quiénes quieren aquí ser pastores? Levanten la mano los que quieren ser pastores. Ok, los van a meter a la cárcel. Porque dentro de algunos pocos años nos van a meter a la cárcel. Créame que aun cuando yo haya sentido ira santa y nuestro presidente se haya ido en contra de la decisión de la Corte Constitucional, la Biblia dice que ellos van a ganar. Que ellos van a ganar. Porque yo estoy seguro y convencido que la profecía de Gigi Ávila es cierta. El anticristo será homosexual, será gay. Estoy seguro.
Y ya tenemos alcaldes, muy próximamente seguramente presidentes, que practicarán esta doctrina contraria a la voluntad de Dios. Dice: no seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por corrientes de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Descubro en el texto que agrado a Dios cuando imito a Jesús, mi maestro, en mis palabras. Por eso es que dice en el versículo 4: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Es vergonzoso siquiera, dice en el versículo 12, hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Ahora Él nos hace una invitación en el 19: canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y hagan música al Señor en su corazón. ¿Cuál es el lenguaje que tú estás usando? ¿Cuál es el lenguaje que usas? ¿Qué palabras escuchas y repites? ¿Te ríes con los chistes vulgares? Si realmente has cambiado y tienes la nueva naturaleza de Cristo o te quieres parecer a Cristo, ¿rechazas los chistes vulgares? Sabes, hace algunos años, no sé, 4 o 5, no recuerdo cuántos años, recuerdo que un comediante, un cuentachistes de la farándula, se autoproclamó cristiano porque fue a la iglesia. Entonces dijo: soy cristiano. Creo que algunos de ustedes saben a quién me refiero. No tengo por qué decir su nombre, pero se autoproclamó cristiano. Y muchos dijeron: ay, qué chévere, qué bueno. Pero a los 2 meses, 3 meses lo veías repitiendo los mismos chistes vulgares de antes en la televisión. Y la Biblia dice que esa no es nuestra naturaleza. Corriges sabiamente a tus hijos o a tus hermanos cuando hablan con palabras inapropiadas. Recuerdo a mi amigo Abelino, no voy a mencionar su apellido. Cuando lo conocí hace muchos años, era un varón que hablaba de manera muy correcta, muy decente en su forma de hablar. Y yo me identificaba con él en su manera de hablar, porque tuve el privilegio de tener un padre, a pesar de que somos costeños, barranquilleros, de que no usamos nunca palabras soeces, nunca usamos palabras vulgares en nuestra manera cotidiana de hablar. Sí, hoy recuerdo que hace algunos buenos tiempos tuve que corregir a los jóvenes de la iglesia porque se saludaban de una manera inapropiada. Se decían: ¿qué hubo, gay? Hola, gay. Yo le decía: ¿qué es lo que estás haciendo? Estás adornando la palabra castellana, la estás diciendo en inglés para que no suene tan feo, pero estás diciendo lo mismo. ¿Aló? Y como costeño es una palabra muy normal dentro de mi región, pero no fue lo que me fue enseñado por mi padre. En ese sentido soy un costeño excepcional, particular. Y yo tuve que encontrarme un día con Abelino y le oí que me dijo, estaba hablando vulgaridades, y lo llamé aparte y le dije: Abelino, tú no eras así. Tú no eras así, tú no decías esas vulgaridades. ¿Es esto lo que ahora le estás transmitiendo a tus hijos? Porque tenía confianza con él para hacerlo y porque lo aprendí a amar como amigo. Corrige sabiamente y en amor a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar que está participando de las palabras vulgares y soeces que el mundo quiere enseñarnos. Amén. Corrígelo. No fue la manera como Jesucristo nos enseñó a hablar. Sí fue la manera como Pedro, cuando negó a Jesús, habló. O sea, estaba sin el Espíritu de Cristo sobre sí. Si tú participas de esas conversaciones, el Espíritu Santo se contrista y se aparta de tu vida. Hoy el lenguaje televisivo y musical está plagado de frases vulgares que bombardean a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y quiero terminar con esto.
En las instrucciones de la carta del apóstol Pablo hay un tercer principio para agradar a Dios imitando al Maestro. Agrado a Dios cuando imito a Jesús, mi Maestro, en mis actos. Primero en mis sentimientos. Segundo en mis palabras. Y tercero en mis actos. Tiene mucho que ver con lo que el domingo pasado el pastor Mauricio les enseñó. La praxis, poner en práctica lo que has aprendido. Amén. Dice en el versículo 15 del capítulo 5: así que tengan cuidado de cómo viven, de cómo actúan, dice la Reina Valera. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La Reina Valera dice: aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. ¿Qué significa eso de aprovechar el tiempo? Me voy para cine con mi noviecita. ¿Sabes qué es aprovechar el tiempo según Dios? Aprovechar el tiempo es colocar las cosas que voy a hacer en el orden de prioridad correcta delante de Dios. Eso es aprovechar el tiempo. Es poner las cosas en la prioridad correcta. Todos mis actos deben estar sujetos a la prioridad que Dios tiene establecida. ¿Cuál es la prioridad de tu tiempo, de tus actos, de tus hechos, de lo que tú hagas? ¿Cuál es la prioridad según Dios? Primero, ¿qué? Dios. Primero, la iglesia. Porque es que sabes que hay para algunos que primero es la iglesia. Primero es el ministerio. No, hay gente que viene a la iglesia. Conocí un varón que venía a la iglesia cuando estábamos allá del otro lado. Venía a la iglesia, levantaba los brazos. Cuando llegaba el momento de la ofrenda y los diezmos, metía su sobre pero a las 2 de la tarde la esposa me estaba llamando diciéndome: pastor, por favor venga, porque mi esposo me está matando a patadas. Venía a la iglesia porque su prioridad no era Dios. La primera prioridad es ¿quién? Dios. ¿Cuál es tu segunda prioridad? Yo y mi familia. Yo y mi familia. Esa es la segunda prioridad. Yo, porque si yo me muero, pues ¿para qué lo demás? Ya no hay tercera prioridad. Si ya me morí. ¿Sí? Si yo me muero, pues ya no hay familia. Ya me fui. Entonces también me tengo que amar a mí mismo, como nos enseñó la hermana Dana hace unos 2 martes, ¿no? Amarse a sí mismo y amar a tu familia. Tu segunda prioridad es ¿quién? Tu familia. ¿Sabes por qué? Porque Pablo enseña y Pablo es claro cuando dice, porque el que no provee financieramente, emocionalmente, espiritualmente para su casa es peor que ¿quién? Que el que niega la fe. O sea, era mejor que no se declarara cristiano. Si después de ser un cristiano no provee para su casa. Amén. Así que la primera prioridad de tu tiempo es Dios. Pero la segunda prioridad de tu tiempo es ¿quién? Tu familia. La primera prioridad de Jesús fue Dios. Y la segunda prioridad de Jesús, aunque algunos interpreten mal el versículo de cuando Él estaba en la cruz, la segunda prioridad de Jesús fue su madre y sus hermanos. Y la tercera prioridad tuya y mía, ¿cuál es? La iglesia. Ahí sí, el ministerio. Pero es que hay algunos que aman más al ministerio de Dios que al Dios del ministerio. Y está en la tercera prioridad. Amén. No actúen sin pensar, dice en el versículo 17. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Aún bebes licor? ¿Aún fumas? ¿Aún parrandeas? Eso, dice Pablo, arruinará tu vida. Así que, amado hermano, me gusta recordar esto. En la noche en la que Jesús fue tomado preso, Juan capítulo 15, Jesús habla con los discípulos
y les dice: si no están conmigo, no llevarán fruto. No llevarán fruto. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sabes qué pasó con Abelino? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién andas? ¿Andas con Jesús? ¿Andas con el Señor para que se te pegue lo que Dios quiere que tú seas? Mira, el próximo domingo, el Día del Padre, recuerda, mi hijo quiere ser como yo, por eso yo quiero ser como Cristo. Parecerme más a Jesús para que mis hijos tengan la personalidad de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, allí en el versículo 22, dice: en cambio, la clase de fruto que produce en nuestra vida el Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tiene mucho que ver con tu corazón, con tus emociones, tiene que ver con tus sentimientos. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y entregar una ofrenda o entregar un diezmo si la intención de tu corazón es la de Caín? Mira al que está a tu lado y dile: Abel. Para que no lo insultes, dile: Abel. O sea, estás entregando la ofrenda con la intención que agrada a Dios, con el corazón que agrada a Dios. Aunque hayas cometido otros pecados, pero en ese momento tu corazón está siendo agradable a Dios. Por un momento, ¿dónde estás? Ponte de pie, por favor. Es posible que algunos, cuando el pastor predica, espera que la predicación tenga el centro: yo vine para pedirle a Dios que me sane. Yo vine para pedirle a Dios que consiga trabajo. Yo vine para pedirle a Dios que mi esposo regrese. Y es válido, tu petición es válida. Pero la pregunta es, ¿quieres todo eso para darle la gloria a Dios? ¿Quieres todo eso para glorificar a Dios? ¿O solamente es para complacer lo que desea tu corazón sin agradar a Dios? Dios puede encargarse de lo demás si nosotros lo agradamos a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso, lo demás, será que para Dios será una añadidura. Para mí será importante, pero para Él será una añadidura, porque lo he buscado primeramente a Él. He querido agradarlo a Él siendo como su Hijo Jesús. Por un momento piensa en esto y cierra tus ojos y dile al Señor: quiero ser como tu Hijo Jesús. Padre, reconozco que he querido buscar mi propia opinión, mi propio camino. He querido buscar mi propio deseo, Señor. He querido manejar las emociones mías y las he justificado por las actitudes de los demás. He tenido ira y me he justificado en que el otro me sacó la piedra, Señor. Pero sé que no es así. Sé que tú me amaste aún a pesar de lo que yo hice contigo, Señor. Y quieres que yo ame de la manera que tú, Señor, me has amado a mí. He dejado que las palabras que fluyan de mi boca sean para sarcasmo, sean para herir al otro, para demostrarle que yo tengo la razón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Que las palabras de mi boca, Señor, no sean las que el mundo me enseña, sino las que tú me enseñas, las que ayudan a la edificación de los demás, bendito Dios. Oh Señor, que mis actos, que la prioridad de mi vida seas tú. Hoy me comprometo a buscarte de mañana y de noche. Hoy me comprometo a buscar tu palabra en oración y a dejar que tú me hables a mi corazón, y que tu palabra sea la que marque el camino, marque la verdad y marque la vida, porque tú eres la palabra, Señor. Quiero parecerme más a ti, Señor Jesús, más cada día ser
como tú, Señor. Quiero ser luz como tú eres luz. Dijiste, yo soy la luz del mundo, pero también dijiste que nosotros éramos luz. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.